Jesús, aunque hizo muchos milagros, su esencia al predicar no era la sanidad. Aunque liberó muchas personas y resucitó muertos, su esencia en el mensaje no fue la liberación. Era un ministerio lucrativo, tanto así que tenían un tesorero, pero su esencia en el mensaje tampoco fue lo monetario. Y cuando usted estudia bien y se concentra en los evangelios, usted se da cuenta que la esencia de Jesús era el reino. Habló de los eventos futuros de su segunda venida, pero tampoco su esencia fue el infierno ni la gloria. Él predicaba: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuáles son los códigos? ¿Qué tan importante es aprender este concepto del reino? ¿En qué consiste? Voy a explicártelo de una manera breve y sencilla. Así que bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga, el placer es mío de que estés ahí compartiendo con nosotros. No voy a dejar de recordarte que active ahora mismo la campana de todas las notificaciones para que siempre que subamos un video YouTube te informe. Dale me gusta y comparte con alguien. Hablar del reino de Dios en un tiempo breve es un poco difícil. Voy a tratar de resumirlo para aquellas personas que no entienden cuál es el concepto o la idea del reino que Jesús hablaba a la gente. Y tampoco pretendo que usted me entienda así tan sencillo, de una forma rápida, porque Jesús duró alrededor de 3 años predicándole y enseñando, instruyendo a sus discípulos. Y al final, cuando ya está a punto de ascender al cielo, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, es evidente que ellos nunca entendieron a Jesús, a pesar de Jesús estar con ellos y explicarles de manera detallada y privada y cuidadosa, porque le preguntan a Jesús que si restablecerá el reino de Israel en este tiempo, dando a entender de que todo lo que Jesús le había dicho no lo habían entendido. Ahora bien, para hablar del reino, yo de forma particular en este video quiero arrancar desde el principio. Yo creo que desde antes de la creación hay una panorámica de lo que es el reino de Dios, ya que Dios es el creador de todos y Él dice en el libro de Génesis: hagamos. O sea, si dice hagamos es porque había más personas, y como Él es el creador, esto da la implicación del reino. Pero ya vamos a explicarlo de esta manera, de que de ese reino Él hace una sucursal en este planeta, ¿sí? Al hacer la creación. Y ya por ahí por el capítulo 3 le dice al hombre: crezcan, o antes del capítulo 3, multiplícanse, crezcan y multiplíquense y enseñoréense de todo. Está hablando del reino. Y sabemos que cuando el hombre peca, entonces Satanás toma dominio de ese reino. Toma dominio de ese reino porque le quitó legalmente al hombre lo que Dios le había dado. Pero Dios siempre, a través del ser humano, porque la mano todopoderosa de Dios siempre ha estado manifestándose en la tierra, pero a través de sus hijos, a través de hombres y mujeres que Él ha escogido. Y ese reino fue representado por Noé, por Enoc, y de una forma, vamos a decir que más evolucionada, ya en la raza humana, en Génesis capítulo 12, Él decidió hacerlo de una manera diferente. Son cosas que tendré que explicarla más adelante con detalle, pero estoy tratando de ir rápido para llegar al punto que quiero presentar. Ya con Abraham, cuando Él llama a Abraham, Él escoge una familia para formar una raza, no solamente un hombre. Él quiere formar una raza, una familia que en esta tierra represente su reino. Y Abraham, Isaac, Jacob, José, sus hermanos, cuando se multiplican, entonces en Israel, en la nación de Israel, Él estableció esa nación diferente y llegó a un punto donde fue ejemplo en la tierra del reino de Dios. En los tiempos de Salomón y a través de otros reyes en la Biblia, nosotros vemos cómo Israel fue ejemplo, donde la gloria de Dios era manifestada, la grandeza de Dios, y la gente tenía temor y sabía lo que Dios había hecho con Israel. Era una nación diferente, una nación gloriosa. Pero lo que pasó con el pueblo de Israel es que ellos fueron más seguidores y amaron más el reino que el rey del reino. No sé si me explico. Amaron más el sistema que el Dios del sistema. Amaron más la religión, amaron más el templo, amaron más los sacrificios, amaron más lo que eso significaba. Pero
su fe se fundamentó en eso y no en Dios. Tanto así que cuando llega el hombre que había sido profetizado, el hombre del que se había hablado por muchos años, y me refiero a Jesús, las cosas no es que él abolió la ley, sino que él vino para enseñarnos que a través de su gracia, a través de su amor, era más fácil cumplir la ley. Por eso él comienza predicando: el reino de los cielos se ha acercado, porque, dijo el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos. Entonces, él lo que está enseñando que los judíos, que por eso lo crucificaron, por eso lo traicionaron, por eso lo vendieron, muchos de ellos. La fe no es en el templo, no es en el sistema, es en Dios a través de Jesucristo. Y él predicó de ese reino, predicó de que ese reino se establecería, de que volvería en su segunda venida. Y la iglesia, escuche bien, porque por esa parte es que quiero ir. Por eso yo quiero que tú te quedes hasta el final del video. Escucha bien. Jesús no le estaba prometiendo a sus seguidores de que en su reino sería algo estructural, algo físico, algo, un imperio grande donde tendrían un gran ejército, donde conquistarían muchas naciones físicamente para formar un gran imperio, con una gran estructura de mucho oro, mucha plata. Repito, un gran ejército, repito ejército porque es la mentalidad que tenían los romanos en ese tiempo, y era lo que los judíos estaban persiguiendo, que lo librasen de el imperio romano, que fueran libres, que dejaran de pagar impuestos, que fueran una nación independiente. Y por eso muchos no creyeron en Jesús. Pero Jesús sí prometió de que a pesar de todo, de que en su reino la cosa era diferente, porque el mayor debía de servir al menor. Sí prometió que su reino se multiplicaría, aunque sus servidores, sus seguidores, vivirían en medio de sus enemigos, pero que sí habría una multiplicación. Y eso es lo que hemos visto a través de los años, de que la iglesia, a pesar de ser perseguida, ha sido una institución que ha crecido, que nadie ha podido con ella. No han podido los gobiernos, los emperadores, los papas, no ha podido el diablo, no ha podido la crítica, la murmuración, las persecuciones. Ha crecido y ha sido una de las instituciones más fructíferas, porque la iglesia, señores, es la institución que más cambia la vida de la persona, por encima de la psicología, por encima de las profesiones. ¿Y qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que hemos visto en este reino? De que mucha gente lo ha utilizado mal. Hoy hay una ola donde las mujeres empoderadas, muchas no respetan a sus esposos. Los hombres empoderados creen que para pastores que piensan que para tú ser un hombre con mucha unción, un hombre bendecido, creen que la bendición tiene que manifestarse porque tú tienes que tener una iglesia grande, tienes que tener muchos vehículos, tienes que tener muchos miembros, tienes que ser un hombre muy conocido, muy famoso, muy prosperado. A eso tienen como bendición, y eso es lo que muchos están predicando como reino. Pero sin embargo, el reino tiene que ver con la humildad de estar dispuesto a ser perseguido, a ser murmurado por causa de Cristo, pero también a tener la mentalidad de cosas grandes. Porque también hay gente que no quiere sufrir por causa de Cristo, pero también hay otros que prefieren quedarse siempre enanos, gente que no estudia, gente que solamente está pensando en la venida de Cristo, gente que no está pensando en superarse. Y tenemos que llevar ese balance, esa mentalidad que tenía Cristo. Cristo no solamente era el hombre más poderoso, el hombre que podía caminar sobre las aguas, el hombre que podía resucitar un muerto, el hombre que los demonios le decían: oye, ¿por qué nos atormenta? Y soltaban los cuerpos cuando lo veían. Pero también era ese hombre que podía ver la simpleza de una viuda que echaba una ofrenda, una simple moneda. Era el hombre que podía llorar, que podía sentir el dolor de la humanidad. Entonces, tenemos que, en esa mentalidad del reino que Cristo quiere que tengamos, tenemos que aprender a ser simple, pero con una mentalidad de prosperidad, de crecer. Ese reino que Cristo predicó. El apóstol Juan en Apocalipsis, a pesar de ver eventos catastróficos que vendrían sobre la humanidad y cosas, desastres que acontecerían en este planeta, en el capítulo 19 de Apocalipsis, él ve un jinete de un caballo blanco
que tiene un letrero que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él llegará a esta tierra. Y esta tierra pasará por un tiempo de purificación. Y Él establecerá su reino, donde volveremos a ser como antes, donde la culebra jugará con el niño, donde habrá restauración para esta humanidad. Algo que no van a poder el dinero, que no va a poder el sistema político, que no va a poder el sistema militar. Que el reino de Dios sea establecido, donde los reyes tendrán que postrarse a darle gloria y honra a Jesucristo, y nosotros administraremos, nosotros gobernaremos con Él. Ese reino será establecido. Así que la forma breve, sencilla, como quise explicar el reino de Dios en este video, no es lo que haríamos en una conferencia, en un mensaje o en un video más largo. Pero sí sentí hacer este video porque yo creo que la mentalidad del reino que tenemos no es exactamente la que Cristo predicó y la que Cristo quiere que su iglesia tenga. Así que Dios te bendiga, la gloria del Señor sobre ti, y sigue adelante con el Señor. Reino no es lo que muchos están pensando, es lo que Cristo enseñó como ejemplo de servicio y grandeza.